Vamos a viajar en el tiempo, a un lugar y un momento muy concretos, el Madrid de 1939. La Guerra Civil Española acaba de terminar. Pero ojo, esta no es una historia sobre la guerra en sí. Es una historia sobre lo que vino justo después. Una crónica de injusticia, de terror y, por encima de todo, del increíble poder que tiene la memoria. Estas son las palabras de una de las protagonistas. Están sacadas de su última carta, una súplica escrita al borde del abismo, y que es, en realidad, el corazón de todo lo que vamos a contar. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Quiénes fueron? Al intentar responderla, también vamos a intentar cumplir con esa última voluntad, que sus nombres y sus historias no se borren nunca. A ver, para entender bien qué les pasó a estas 13 jóvenes, lo primero es meternos de lleno en su mundo, en la ciudad donde vivían, donde las detuvieron. Porque ese lugar y ese momento lo explican prácticamente todo. El 1 de abril de 1939, Madrid se despierta en paz, por primera vez en casi 3 años. Y lo que vemos en esta imagen puede parecer una celebración de la victoria, pero para miles de madrileños fue en realidad el comienzo de una auténtica pesadilla. La ciudad era un lugar de derrota, de hambre y sobre todo de un miedo que lo paralizaba todo. Es que el nuevo régimen no buscaba ninguna reconciliación. Su objetivo era otro, y lo llamaron así: limpieza ideológica. ¿Y esto qué significaba en la práctica? Pues básicamente crear leyes a medida, incluso con efecto retroactivo, para poder juzgar y castigar a cualquiera que hubiera apoyado al gobierno legítimo de la República. Hay que intentar imaginar lo que era vivir en un ambiente así, con un miedo constante a que te denunciara un vecino, ya fuera por venganza o por conseguir algo. Un hambre que no se iba nunca. Y luego estaban las temidas sacas, que era cuando de madrugada sacaban a gente de sus casas o de las cárceles para fusilarlas sin ningún tipo de juicio. Ese era el día a día. Y en el epicentro de esta represión estaban lugares como la cárcel de Ventas. La cifra es abrumadora. Un lugar diseñado para 450 personas llegó a tener dentro a más de 4.000 mujeres, muchas con sus hijos pequeños, durmiendo en el suelo sin la más mínima higiene. Las condiciones eran sencillamente inhumanas. Pero, y esto es increíble, incluso en medio de ese infierno, la humanidad siempre se abre paso. Las propias presas se organizaban para poder sobrevivir, compartían la poquísima comida que tenían, se ayudaban a cuidar de los niños e incluso cosían y cantaban para no dejarse vencer por la desesperación. Bien, ahora vamos a ver cómo se fabricó la injusticia, el suceso concreto que selló el destino de estas 13 mujeres, y que nos muestra perfectamente cómo funcionaba la maquinaria de terror del régimen. El 29 de julio de 1939 asesinan a un comandante franquista, Isaac Gabaldón, junto a su hija y su chofer. La reacción del régimen es inmediata, fulminante. Se exige un castigo que sirva de ejemplo, uno que aterrorice a toda la población. Y aquí es donde la historia se vuelve completamente surrealista. La pregunta clave es esta: ¿cómo podían ser ellas las culpables si es que era físicamente imposible? Ya estaban encerradas en la prisión de Ventas cuando ocurrió el atentado. La respuesta del régimen fue acusarlas de ser las autoras intelectuales de una supuesta conspiración. Pero el punto crucial es este: no estaban buscando a los verdaderos culpables, buscaban chivos expiatorios, personas a las que sacrificar para enviar un mensaje de terror al resto de la gente. Aquí llegamos a una diferencia fundamental. El régimen franquista tenía legalidad, sí. ¿Por qué? Porque había creado sus propias leyes, hechas a medida para castigar a los vencidos. Pero lo que no tenía en absoluto era legitimidad, esa que se basa en los derechos humanos y en una justicia de verdad. En cualquier sistema de derecho que se precie, existe este principio fundamental. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es la base de todo. Pues bien, en el juicio de las 13 rosas, la lógica fue justo la inversa. Se basaba en un principio aterrador. Eres culpable porque yo, el poder, digo que lo eres. La presunción de inocencia simplemente se aniquiló. Y ahora vamos a lo que llamaron juicio. Un procedimiento que en realidad fue un simple trámite burocrático diseñado para dar una apariencia de legalidad a lo que ya estaba decidido. 56. Ese es el número de personas, incluidas las 13 rosas, que fueron juzgadas y condenadas en cuestión de minutos. La propia velocidad del proceso ya es una prueba de que todo estaba decidido de antemano. Es que fue una farsa de principio a fin. No hubo una defensa real porque sus abogados eran oficiales del ejército que ni siquiera las conocían. No se presentó ni una sola prueba de su implicación. No se llamó a ningún testigo. Y lo más grave, la sentencia de muerte ya estaba escrita antes de que el supuesto juicio empezara. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio.
a la súplica de Julia Conesa y al motivo por el que su historia no puede caer en el olvido. Su crimen, según los papeles oficiales, fue adhesión a la rebelión. Es la gran paradoja. Se acusaba de rebelión a quienes habían defendido al gobierno legítimo. Pertenecer a una organización juvenil, repartir octavillas. Por eso la sentenciaron a morir. Las palabras de Blanca Brizac, otra de las 13, refuerzan esta idea. Esa serenidad ante la muerte, anclada en la certeza de su propia inocencia, frente a la injusticia absoluta del sistema que las estaba condenando. Y al final, a pesar de todo, Julia Conesa consiguió lo que pedía, porque, pese a los esfuerzos del régimen por silenciarlas, su historia se ha convertido en un símbolo potentísimo en España para recordar y exigir que se conozca la verdad. Su nombre no se ha borrado de la historia. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿De qué sirve recordar el dolor del pasado? Quizá la respuesta más conocida sea esa frase de que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero recordar a las 13 rosas no es buscar venganza, es buscar justicia, es entender cómo funciona el terror y, sobre todo, es un compromiso para construir un futuro donde algo así sea simplemente imposible.